que es la pérdida de proteínas a los terceros espacios o al tercer espacio, que generalmente es el espacio abdominal. Y hay enfermedades que pueden llevarnos a ese tipo de pérdidas sin que exista un problema grave. Por ejemplo, en un problema de peritonitis, de inflamación del peritoneo, ¿sí? Tenemos de dos tipos. Estas peritonitis pueden ser sépticas o asépticas. Las sépticas están contaminadas y son peritonitis en donde se va a perder proteínas, pero también el paciente corre riesgo su vida rápidamente, ¿no? Son problemas de urgencia. Entonces, en esa, pues, a veces ni siquiera tenemos chance de medir las proteínas plasmáticas. Pero tenemos la otra parte, que son las peritonitis asépticas, ¿sí? En donde no hay un proceso de inflamación por un agente microbiano. No hay un microbio. Hay principalmente bacteriano, ¿no? Pero también puede ser micótico. Y cuando hay inflamación del peritoneo, pues hay una elevada permeabilidad y ahí se puede escapar también esta albúmina. Esto nos puede ocasionar hipoproteinemia. Otra causa, por ejemplo, es una enfermedad que les da a los gatos que tiene que ver con una respuesta exagerada hacia una enfermedad que se llama peritonitis infecciosa felina. Y entonces la peritonitis infecciosa felina vamos a encontrar en la cavidad abdominal un exudado. Va a empezar a incrementar su volumen abdominal y se va a llenar de exudado, pero esto es por una respuesta inflamatoria exagerada hacia esa enfermedad. Y hay una gran cantidad de proteínas, y ahí se pueden escapar las proteínas de ese individuo y tener hipoproteinemia. Sí, esa es otra causa de hipoproteinemia que se me había olvidado mencionarles. Ya lo vimos, el catabolismo proteico, ya vimos que checar bien lo que es el nitrógeno ureico en sangre, y la urea es importante. Algo que no debemos de hacer es que si encontramos valores de urea muy elevados, ¿sí?, no relacionarlos directamente con insuficiencia renal. Sí puede estar implicada la insuficiencia renal, pero también puede estar implicada un proceso que ocurre casi en todos nuestros pacientes que están enfermos, que es la deshidratación, ¿no? Cuando hay deshidratación, se inhibe la producción de orina y se incrementa la urea a nivel sanguíneo, pero porque no se está produciendo orina, no porque tenga insuficiencia renal. Entonces, ese es un punto importante para poder analizar bien la urea, ¿no? Si el paciente está orinando, ¿sí?, y vemos que está orinando, pues, básicamente lo que debería de orinar, que aproximadamente son 2 mililitros por kilogramo por día, y está produciendo esta orina de buena cantidad, ¿sí?, y vemos que la urea está elevada, entonces sí podemos sospechar que no se está pudiendo filtrar esa urea. El fibrinógeno ya lo vimos la clase pasada, ¿sí? Ahora vámonos terminamos lo de las proteínas, digamos con los lípidos. Ahora, las proteínas las podemos medir, proteínas plasmáticas totales las podemos medir a través de la química sanguínea, pero también las podemos medir, como lo hicimos en la práctica, y algunos de sus compañeros lo hicieron, a través de un refractómetro, que es una forma más rápida de poderlas llegar a medir, ¿sí? Y más, un poco más económica, o mucho más económica que una química sanguínea.
La ventaja de tener un refractómetro es que también podemos medir la cantidad de proteínas en cualquier otro líquido. Podemos ver qué densidad tiene cualquier otro líquido, ¿sí? Corporal, el plasma, el suero, la orina, líquido abdominal que podemos llegar a obtener, líquido torácico, líquido en las articulaciones, o sea, podemos llegar a ocupar el refractómetro para poder llegar a ver la densidad de todos estos líquidos corporales y nos va a dar o nos va a reflejar la cantidad de proteínas que puedan llegar a tener y nos va a decir si es un exudado o es un trasudado, ¿sí? Que es algo muy importante en algunas patologías. Bueno, después tenemos a los lípidos. Primero, los lípidos no pueden viajar por el torrente sanguíneo solos, ¿no? Debemos ahora sí que de protegerlos porque el torrente sanguíneo pues es un medio acuoso, ¿sí? Y los lípidos generalmente tienden a estar tienen menos peso molecular que el agua. Entonces el agua generalmente es más pesada que los lípidos y los lípidos tienden a flotar. Entonces imagínense si estuvieran libres en el torrente circulatorio. Entonces por eso es que los tenemos que llevar hacia algo que sea, o los tenemos que transportar por medio de algo que sea hidrosoluble. Y es por eso que el hígado, ¿sí? Y también los enterocitos van a darle esa solubilidad a los lípidos, ¿sí? Ahora, los lípidos, igual que las proteínas, que habíamos visto con lo de las proteínas, pues hay una ingestión de los lípidos, hay una digestión de los lípidos por la lipasa, por las lipasas, y también hay una fragmentación de estos lípidos a través de las sales biliares, ¿no? Y posteriormente la lipasa pancreática va a hacer que estos lípidos se hagan en ácidos grasos, ¿sí? Estos ácidos grasos pueden pasar hacia el enterocito y en el enterocito los podemos convertir en triglicéridos adicionándole un glicerol, ¿no? Y se le adhieren 3 ácidos grasos. Entonces tenemos los triglicéridos y esos triglicéridos, si son de cadena corta, ¿sí? Los ácidos grasos cuando son de cadena corta pueden viajar con las lipoproteínas. Si son de cadena larga, tenemos que englobarlos en algo que conocemos como un kilomicrón, ¿sí? Y los kilomicrones van a viajar a través de lo que son los vasos linfáticos. Y van a llevar a estos triglicéridos o ácidos grasos hacia lugares donde se van a depositar o donde se van a llegar a ocupar, ¿no? O los van a llegar a almacenar ahí en el hígado también. Y entonces tenemos una lipoproteína que nos va a ayudar a transporte de estos triglicéridos, ¿sí? Y esos triglicéridos, ya sea que se vayan a los tejidos o si ya no se ocupan en los tejidos, se vayan a depositar al tejido adiposo, ¿sí? Y entonces esta lipoproteína es una lipoproteína de muy baja densidad, VLDL, la que nos va a remover los lípidos, ¿no? Los triglicéridos, perdón. Pero también tenemos un lípido que es muy importante, ¿sí? En el organismo y que a veces está como medio satanizado, que es el colesterol. El colesterol tiene
una importancia muy relevante porque es el que va a estabilizar las membranas celulares. Si no existiera colesterol, las membranas celulares no podrían estar estables, así como están, y podrían disgregarse fácilmente. Entonces, la estabilidad de las membranas celulares la da el colesterol. Entonces, el colesterol es una molécula pues realmente indispensable para mantener las membranas celulares bien, que trabajen bien, ¿no? Y que tengan esa semipermeabilidad o que son selectivamente permeables. Y aparte el colesterol, pues es un señalador, ¿no? El colesterol, la base del colesterol, o el colesterol es la base más bien de varias hormonas, principalmente hormonas reproductoras, ¿no? O reproductivas. Y, por ejemplo, el estradiol, la testosterona, la progesterona, todas esas hormonas provienen del colesterol. Entonces es una... Y, por ejemplo, se ha visto que el estradiol no solamente contribuye a los procesos reproductivos, sino que también contribuye al buen funcionamiento cerebral, de las articulaciones, del sistema musculoesquelético. Entonces tiene muchas implicaciones este tipo de hormonas en el desarrollo de un organismo y de que se encuentre en homeostasis, ¿no? Y entonces el colesterol, malamente lo hemos ido satanizando, pero realmente es una molécula esencial para la vida, ¿sí? Y como todas las moléculas esenciales para la vida, si está en exceso, pues es donde produce daño, ¿no? Porque el colesterol en exceso empieza a generar lo que conocemos como los ateromas. Y los ateromas es un depósito de colesterol subendotelial, el cual nos va a llevar a una enfermedad que se conoce como arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis tiene la característica de que es, aparte de que se disminuye el lumen de estos vasos sanguíneos, también lo que va a producir un proceso inflamatorio en ese vaso sanguíneo y le va a dar rigidez porque se va a empezar a calcificar ese vaso sanguíneo. Y va a depender del órgano en el cual esté sucediendo todo este proceso de la arteriosclerosis para que exista daño, ¿no? El daño sea moderado, regular o grave. Entonces, de los más graves que tenemos, de los daños que se producen a través de esta enfermedad, pues es en el corazón, ¿no? En las coronarias, en las arterias coronarias, en donde puede llegar a ocasionar infartos, ¿sí? Al miocardio. Entonces, por esa razón es que se le ha satanizado mucho al colesterol, ¿no? Ahora, el colesterol no viaja solo. Tenemos lipoproteínas que van a hacer que este colesterol pueda llegar a moverse a través de los vasos sanguíneos, a través de la sangre, ¿sí? A través del plasma. Y entonces tenemos a lipoproteínas de baja densidad que van a llevar el colesterol a las membranas celulares. El colesterol va a llegar al hígado y el hígado es el que va ahora sí que a repartir ese colesterol. Llega al hígado, ahí está en el hígado, y si se requiere en una célula, va a viajar el colesterol a través de las lipoproteínas de baja densidad hacia los tejidos. ¿Sí? En ese viaje que hace hacia los tejidos es a través de la vía arterial. Y entonces, si está en exceso esta lipoproteína de baja densidad, ¿sí? El colesterol se puede estar depositando en los tejidos, en los vasos sanguíneos a nivel subendotelial. Y entonces por eso es que cuando nos hablan del colesterol malo, entre comillas, ¿sí? Lo que nos están diciendo es que es la cantidad de lipoproteínas de baja densidad. Es lo que realmente representa en el estudio, el analito, ¿sí? Y nos lo representan como LDL. Y a veces nos ponen ahí colesterol, ¿sí?
o no lo dicen los doctores, que es el colesterol malo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que se va a depositar en los tejidos. Y tenemos otro, ¿no? Que es el colesterol, entre comillas, el colesterol bueno, que realmente es la misma molécula, nada más existe un colesterol, pero este colesterol está viajando en proteínas de alta densidad, las HDL. Y este colesterol viaja de los tejidos, ¿sí? Esta proteína va a retomar el colesterol de los tejidos y lo va a mandar al hígado. En el hígado puede viajar otra vez a los tejidos o puede irse a través de la vía biliar, ¿sí? A las sales biliares y desecharse por vía digestiva, ¿no? A través del colédoco, el esfínter de Oddi se abre y pasa al intestino delgado, en la primera porción del intestino delgado, al duodeno, y de ahí ese colesterol se puede desechar junto con esta lipoproteína de alta densidad, ¿no? Que es con la que viaja para poderlo hacer hidrosoluble. Y se puede desechar a través de la vía biliar. Y por eso es que se le conoce como colesterol bueno, ¿no? Y en los analitos nos lo van a marcar como HDL. Profe, el colesterol malo dijo que era el LDL. LDL, sí. Pero no se lo aprendan así, ¿eh? Yo por eso les pongo entre comillas. No se lo aprendan como colesterol malo, colesterol bueno. Eso yo se los digo porque así lo mencionan cuando vamos a hacernos un estudio. Nada más existe un colesterol, ¿sí? Bueno, Y entonces lo que medimos es la cantidad de lipoproteínas de baja densidad y la cantidad de lipoproteínas de alta densidad. Ahora, ¿cuándo nos dicen que tenemos triglicéridos altos? Cuando hay gran cantidad de lipoproteínas de muy baja densidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros salimos con los triglicéridos altos en un estudio de química sanguínea es porque tenemos esto, ¿no? Porque acuérdense, los triglicéridos no pueden estar libres en el torrente circulatorio, siempre están viajando con proteínas, lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, estas nos ayudan a estar moviendo los triglicéridos. Y entonces, cuando decimos, tenemos los triglicéridos altos, realmente lo que estamos midiendo son las lipoproteínas de muy baja densidad. Bueno, vamos a ver primero los triglicéridos. Creo que tenía más imágenes, pero creo que se me olvidó ponerlas. A ver, los triglicéridos. Los triglicéridos los tenemos almacenados en el tejido adiposo, ¿sí? Porque puede haber una hipertrigliceridemia, ¿sí? Porque se pueden incrementar los triglicéridos. En sangre. Primero, puede ser por un efecto nutricional, ¿no? Por la nutrición. Y esa nutrición, pues, uno de los eventos que hace que haya gran cantidad de
triglicéridos en la sangre, ¿sí? Es el elevado consumo, ¿no?, de lípidos. Elevado consumo de lípidos, ¿sí?, a través de la nutrición. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de nutrición, cualquier cosa que esté en exceso o que falte de los nutrientes requeridos por un individuo es una desnutrición. No necesariamente nada más la falta de algún ingrediente o de algún elemento es desnutrición, sino también el exceso. El exceso también es desnutrición, ¿sí? Y entonces elevado consumo de triglicéridos nos puede llevar a una hipertrigliceridemia, ¿sí? Ese es en la nutrición. Pero, ¿qué pasa si nosotros también tenemos un bajo consumo de nutrientes? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos bajo consumo de nutrientes? ¿Sí? Que se le conoce como un ayuno prolongado, ¿no? Un ayuno prolongado. O también lo conocemos como anorexia, que dejó de comer ese paciente. Anorexia. O si consume poca cantidad, se llama hiporexia. Hiporexia. O que simplemente no tenga acceso, ¿no?, al alimento. O que esté enfermo y que acuérdense que las enfermedades sistémicas, uno de los signos de una enfermedad sistémica es la falta de apetito, que nos lo dan las leucocininas, ¿no? Y principalmente el factor de necrosis tumoral. Entonces, por alguna de estas causas, ese individuo no está consumiendo nutrientes. ¿Qué va a desencadenar esto? ¿Por qué ocasiona hipertrigliceridemia un paciente que tiene este problema? Porque se va a generar algo que conocemos como estrés. ¿Y el estrés qué nos va a liberar? Una hormona, ¿cómo se llamaba? Ciclooxigenasa, no. No. No, eso no es. Cortisol. Ajá. Cortisol. Cortisol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estimula la corteza adrenal. La corteza adrenal capta que está a través del sistema nervioso simpático, ¿sí? Se capta que tiene problemas el individuo, se estimula lo que son el hipotálamo. El hipotálamo secreta una hormona que se llama hormona reguladora de corticotropinas, manda la señal, esa hormona llega a la hipófisis secreta la ACTH, hormona adrenocorticotrópica, que va a viajar a la corteza adrenal y va a producir en esta corteza adrenal el cortisol, que se le conoce como un glucocorticoide, ¿sí? Glucocorticoide. Ahora, ¿qué va a hacer el cortisol? Va a remover lípidos, ¿sí? Remueve lípidos del tejido adiposo, de las reservas.
del tejido adiposo. ¿Para qué lo remueve? Para que esos triglicéridos lleguen al hígado. Y en el hígado, ¿sí?, exista la gluconeogénesis. Producción de glucosa a través de elementos que no son glucosa. ¿Sí? Entonces, esta parte de remover del tejido adiposo, los lípidos del tejido adiposo, nos provoca que haya una elevada cantidad de triglicéridos en sangre. ¿Sí? Ahora, si el hígado no tiene la suficiente capacidad para metabolizar o generar la gluconeogénesis, se empieza a acumular esos lípidos en el hígado, ¿no? Se están removiendo y se están acumulando y el hígado no tiene la capacidad para realizar la gluconeogénesis porque también le falta energía. Acuérdense que todo esto surgió por el estrés de que no puede obtener nutrientes. Entonces, ¿qué se genera en el hígado? Un acúmulo de triglicéridos. Y cuando se acumulan grasa, cuando se acumula grasa en el hígado, lo conocemos como hígado graso. Que también se puede originar a través de un exceso en el consumo de grasas, ¿no? Que se empiezan a almacenar y entonces los hepatocitos se empiezan a convertir en adipocitos o tienen características de adipocitos. Entonces, un indicador de estrés, aparte de las concentraciones de cortisol, puede ser la elevada cantidad de triglicéridos en sangre. Profe. Sí. Y no puede llegar a ver, por ejemplo, quiere sacar, no sé, una muestra de sangre, ¿no? Y el animal se estresa mucho, por ende puede salir una alta cantidad de triglicéridos también en el estudio. No se van a presentar tan rápido. Ah, no ok. va a ser tan rápida la presencia de los triglicéridos. Esto, acuérdense que el estrés es más dañino, el estrés crónico. El estrés agudo es muy pasajero y no va a provocar ninguno de estos problemas. El estrés crónico es el que nos va a llevar a esto. O sea, por ejemplo, si un individuo no desayuna, ¿sí?, un día, no le va a pasar esto. ¿Sí? Sí, sí. Es un proceso crónico. Sí, entonces, esto es lo que nos puede llevar a una elevada cantidad de triglicéridos. De acuerdo a este esquema, ¿qué otra cosa nos puede llevar a una trigliceridemia? Ya dijimos que el estrés, ¿no? El estrés puede llevarnos a eso. El elevado consumo en cuestión de la nutrición, el elevado consumo y lo que nos ocasiona estrés es el bajo consumo de nutrientes, ayuno prolongado, anorexia, hiporexia, ¿sí?, en donde se van a remover los triglicéridos que están en el tejido adiposo. ¿Sí? Pero aparte, ¿qué nos puede llegar a producir? ¿Sí? Que se incrementen los triglicéridos.
de acuerdo a este esquema. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa? Sí, si por ejemplo, estamos en pandemia, estuve mucho tiempo en mi casa, ¿sí? Sin hacer nada, y digo, no, pues ya vamos a entrar a clases y me tengo que poner en forma. Y tengo que hacer ejercicio, ¿no? Y pues llevo muchos días sin moverme y hago el ejercicio en exceso. ¿Qué va a pasar? Es una energía que yo tenía, la energía que yo tenía almacenada está almacenada a través del tejido adiposo. Y mi cuerpo estaba acostumbrado a mantener cierta cantidad de energía. Cuando hago ejercicio, ¿qué va a pasar? Se van a remover lípidos, ¿no? Porque requiero de energía. ¿Sí? Y esto corresponde a otro proceso así como de estrés. Se van a remover lípidos. Y esos lípidos, al removerse, van a incrementar la cantidad de triglicéridos en sangre. Profe, ¿es con cualquier exceso de ejercicio o solamente si estás en No, reposo y con el haces ejercicio? ejercicio. Es que exceso de ejercicio, por ejemplo, si yo no hago ni una caminata de 2 cuadras al día, y por ejemplo, yo estoy así durante un mes y de repente hago una caminata de 2 cuadras, para mí ya es un exceso de ejercicio porque no hacía nada. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona que haga ejercicio, no sé, 1 hora y tenga una rutina, ¿qué pasa si aumenta a 2 horas en hacer ejercicio? ¿Cómo va a salir su cantidad de triglicéridos? ¿Qué? Profe, una pregunta. El ejemplo que acaba de dar del exceso de ejercicio cuando se estaba en reposo, ¿también va a generar estrés? ¿O no? ¿O Sí, solamente la emoción? Ah, ok. es que se genera el estrés, en el estrés está involucrado el cortisol, y el cortisol es el que va a hacer que se remuevan los lípidos. Aquí tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, ustedes imagínense a un perrito que está obeso, ¿no? Tiene por X causa está obeso. Y nosotros empezamos a querer tratarlo de bajar de esa obesidad, ¿no? Quitarle esa obesidad. Le decimos, ¿sabe qué? Le hacemos un estudio de sangre y sale con los triglicéridos por los cielos, ¿no? Sale con muchos triglicéridos. Y le decimos, ¿sabe qué? Tiene que hacer ejercicio, tiene que estar
con esta dieta y todo, y le damos, por ejemplo, dentro de la dieta, le vamos a bajar la cantidad de carbohidratos, ¿no? ¿Sí? Y lo ponemos a hacer ejercicio. ¿Cómo creen? Si, por ejemplo, vamos a ponerle un número. Si en la primera química sanguínea salió con 100 de triglicéridos, ¿cómo creen que salga en la segunda, a la semana, o a los 15 días después de que le quitamos los carbohidratos y lo pusimos a hacer ejercicio? ¿Cómo va a salir? Más alto todavía. Más alto, sí, van a salir mucho más altos los triglicéridos. Esto es lo que tenemos que nosotros notar, ¿sí? De cómo se mueven los triglicéridos. Ahora, si salieron más altos, ¿es bueno o es malo? Malo porque hay estrés. No, pero ahí lo que tenemos que hacer es ver la función hepática, ¿sí? Si esos triglicéridos están altos es porque se están yendo al hígado, se están convirtiendo en glucosa, la glucosa se está oxidando en el músculo, ¿sí? Se está oxidando en el músculo, ¿sí? Se está convirtiendo en energía, ¿sí? La energía sirve para el funcionamiento y entonces se está transformando en actividad física, es energía. ¿Qué le está pasando a esos triglicéridos entonces? Se están gastando en actividad física. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno, ¿sí? Sí. ¿Sí? Y eso se debe a que estamos removiendo esos lípidos y los estamos convirtiendo en energía. Ahora, de acuerdo a esto, cuando hay hipotrigliceridemia, está medio complicado, se me traba. A ver, ¿cuándo bajan los lípidos en sangre? ¿O cuándo podemos encontrar a un individuo que tenga déficit de triglicéridos? Porque a veces nosotros decimos, es que los triglicéridos en sangre son malos. No necesariamente. Ya lo vimos con este ejemplo del ejercicio, ¿no? A ese paciente que le estamos haciendo que bajen su aporte calórico en la dieta, lo ponemos a hacer ejercicio, tenemos que ver que los triglicéridos estén pues iguales o un poquito aumentados porque se están removiendo y convirtiéndose en energía. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos puede llevar a una baja cantidad de triglicéridos? Pacientes caquéxicos, ¿no? Pacientes que han estado ya en un periodo de ayuno muy, muy crónico y que ya tienen caquexia. Entonces ya no tienen que remover, ¿sí? Ya no están removiendo, a pesar de que estén en estrés, ya no están removiendo triglicéridos porque ya se les acabaron. Es básico a la verga. Perdón. Bueno. Entonces, ¿qué otra causa de baja de triglicéridos? Ya dijimos que en pacientes caquéxicos.
Que no haya síntesis de proteínas de muy baja densidad. Así es, cuando no hay síntesis de proteínas de muy baja densidad. ¿Sí? ¿Quién sintetiza las proteínas de muy baja densidad? El hígado. El hígado. Entonces, si nosotros tenemos un trastorno en el funcionamiento del hígado o lo que se conoce como la disfunción hepática, que el hígado no funcione, ¿sí? Vamos a tener los triglicéridos bajos. Y ese individuo tiene o no tejido adiposo. Pues sí tiene. Puede tener, sí, puede tener tejido adiposo, pero no lo puede remover porque no tiene lipoproteínas de muy baja densidad. ¿Sí? Ahora, para remover los triglicéridos necesitamos colesterol. ¿De dónde viene el cortisol? ¿De dónde viene el cortisol? ¿De dónde viene el cortisol? De la corteza de la glándula adrenal. ¿Sí? De la corteza. Y entonces, si nosotros tenemos hipoadrenocorticismo, ¿sí? ¿Cómo creen que estén los triglicéridos? Si no se está generando cortisol, que es el que nos va a remover los lípidos. También está bajo. Bajos. Así es, el cortisol, ¿cómo remueve los lípidos? A través de mandarle señales al hígado para que produzca lipoproteínas de muy baja densidad y que esos lípidos se puedan llegar a remover, ¿sí? Y que vayan a viajar hacia el hígado. Entonces, el hipoadrenocorticismo va a ocasionar que haya baja cantidad de cortisol y que los lípidos no se puedan remover, ¿sí? Y entonces vamos a tener baja cantidad de triglicéridos en sangre. ¿Es hipoadrenocorticismo? Así es, hipoadrenocorticismo. Ahora, los triglicéridos los ocupamos mucho para energía de reserva, ¿no? De reserva. Y entonces lo estamos removiendo constantemente para ocuparlos como un energético, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si mi metabolismo baja? Que nada más tenga metabolismo basal, así como si estuviera dormido. Estoy despierto, pero estoy dormido, ¿sí? Parecido a cuando estoy dormido. Y mi metabolismo basal está bajo. Más bien, mi metabolismo permanece basal, ¿no? Que es un metabolismo bajo. ¿Requiero yo triglicéridos? ¿Remover triglicéridos? No. Pues no, porque mi metabolismo está bajo, ¿no? Y entonces tengo baja cantidad de triglicéridos en sangre. Ahora, ¿quién controla el metabolismo? ¿O cuál es uno de los principales reguladores del metabolismo?
la tiroides, ¿sí? A través de la T3 y T4, depende de la especie. ¿Sí? Las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hipotiroidismo? El hipotiroidismo hace que el metabolismo de un individuo esté basal todo el tiempo, ¿sí? Y que no necesite remover triglicéridos. Y entonces los triglicéridos, como no se están removiendo a la circulación, pues nada más se depositan, nada más están acumulándose, pero no se ocupan. Entonces tenemos triglicéridos bajos. Ahora, muchas veces nosotros vamos al doctor, ¿sí? Y nos dicen, tiene los triglicéridos bajos. Qué bueno, está bien. Es bueno tener los triglicéridos bajos también, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Sí, no. No, porque puedes tener hipotiroidismo o hipoadrenocorticismo o problemas hepáticos. ¿Sí? Entonces debemos de tener los triglicéridos en los rangos de referencia. Tenerlos bajos o tenerlos altos puede estar relacionado con alguna patología. A veces cuando nosotros vamos y le dicen, tiene los triglicéridos bajos, y dice, no, pues estoy muy bien. Pues no, realmente no funciona así. Los tenemos que tener dentro de los rangos de referencia. Bueno, aparte de estas, nos faltó la caquexia, ¿no? Que sí la dijimos, pero no la apuntamos aquí. Y la caquexia, pues por algunas enfermedades o por trastornos alimenticios muy, muy crónicos, ¿no? Y esas son algunas de las principales causas de que tengamos los triglicéridos bajos. Profe, en eso de los triglicéridos también se utiliza el prefijo de hiper e hipo. Sí, más que casi no lo ocupo porque se fijan, tengo hasta problemas para pronunciarlo. Ok, gracias. Sí, así es. Hipertrigliceridemia, así se llama. O hipotrigliceridemia. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de hipercolesterolemia, ¿sí? Donde el colesterol está alto, principalmente cuando hablamos de hipercolesterolemia nos referimos al colesterol, ¿sí? De baja densidad, ¿no? Que es el que le tomamos más en cuenta, que es el que va del hígado hacia las células, ¿no? Que se es transportado del hígado hacia las células a través del torrente arterial. ¿Sí? Uno puede ser la dieta, que ya vimos. Otras enfermedades pueden ser la diabetes. La diabetes, al no poder esa glucosa entrar a las células, ¿sí? La glucosa no puede entrar a las células. Y entonces, eso es una señal en la cual las células necesitan energía. Y entonces tenemos que remover lípidos. ¿Sí? Y dentro de esos lípidos que se mueven, aparte de los triglicéridos, es el colesterol. ¿Sí? ¿Por qué?
porque el colesterol, ¿sí? El colesterol también se puede convertir en triglicéridos y puede llevarnos a la gluconeogénesis. El colesterol. Y por eso es que se incrementa el colesterol en la diabetes. Lo malo de esto es que, acuérdense, que surge a través de la lipólisis. Esto entra a la lipólisis, la oxidación de los lípidos. ¿Y qué nos va a generar? Cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son ácidos, ¿sí? Y entonces ocasionan acidosis metabólica. Acidosis metabólica, ¿sí? Lo que se conoce como cetoacidosis diabética. Una cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones que se da cuando hay el choque diabético. Cetoacidosis diabética. También, por ejemplo, la colestasis va a incrementar el colesterol. Acuérdense que habíamos comentado que el colesterol, ¿sí?, se va a desechar a través de la vía biliar. ¿Qué pasa si hay colestasis? Colestasis es que principalmente la colestasis se debe a una obstrucción, ¿sí?, de las vías biliares. Y de las vías biliares principalmente en lo que es la vesícula biliar. Sí, aquí se almacena la bilis. Aquí en la vesícula biliar viene por el conducto biliar común, después sale a través del colédoco hacia el intestino, ¿no? Aquí tenemos el esfínter de Oddi que se abre para que caiga la bilis y la bilis caiga en el intestino. Ahora, si tenemos obstrucción, ¿sí?, en el conducto biliar común, o que tengamos problemas de algún cálculo biliar o sarro biliar, ¿sí?, o mucosele biliar, ¿sí?, nos va a ocasionar un problema de colestasis, o que ese cálculo biliar se vaya hacia el colédoco y haga una obstrucción, ya sea parcial o total, que nos impida el buen flujo de la bilis. Se detiene el flujo biliar y se reabsorbe colesterol. Entonces no podemos sacar ese colesterol que se quería desechar a través de la vía biliar. Y por eso es que se forma que se da una hipercolesterolemia. El hiperadrenocorticismo, ¿sí?, en la elevada cantidad de cortisol, nos va a remover los lípidos. Y entonces nos va a incrementar la cantidad de colesterol y triglicéridos. ¿Sí? Y en el hipotiroidismo, ¿sí?, va a depender del tiempo que pase con el hipotiroidismo, pero también va a surgir en el caso del colesterol, el colesterol viaja a través del torrente sanguíneo, ¿sí?, o está viajando en el torrente sanguíneo, y como no se está ocupando, ¿sí?, o lo ocupan muy despacio las células, pues este colesterol permanece mucho tiempo en el torrente sanguíneo porque el metabolismo está muy bajo, ¿sí?, y podemos tener hipercolesterolemia.
Bueno, ahora vamos con lo de la glucosa. Ya vimos las proteínas, los lípidos, que es el colesterol y los triglicéridos. Ahora vamos con la glucosa. Y la glucosa pues sirve, ¿no? Para cuando se oxida la glucosa por la vía aeróbica, se forma ácido pirúvico. El ácido pirúvico se va al ciclo de Krebs. Cuando no tenemos oxígeno, se da la glucólisis anaerobia y se forma ácido láctico, ¿no? Que es un proceso de fermentación. Pero cuando hay oxígeno, pues se va al ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs se va al transporte de electrones o a la respiración celular, que lo va a dar la mitocondria. Y ese paso a través de los citocromos nos va a llevar a que se active la bomba de protones de esa mitocondria y que se produzca la adición de un fósforo al ADP. Y vamos a producir ATP, que es la molécula que nos va a dar energía. Pues es básicamente, de forma muy, muy resumida, lo que pasa en la oxidación de la glucosa, ¿no? La generación de ATP. Y esta es esencial para la vida de todas las células, esta generación de ATP, porque es la molécula que nos va a brindar la posibilidad de transferir esa energía a todos los procesos metabólicos que tiene una célula. Si una célula quiere hacer la fagocitosis, necesita ATP. Si quiere sacar sodio para que no se llene de sodio y se provoque oncosis, necesita ATP. Si quiere hacer la síntesis de proteínas, necesita ATP. ¿Sí? Y para poderse comunicar, pues necesita forzosamente la síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces, todas las actividades metabólicas necesitan ATP, ¿no? O la mayoría de las actividades metabólicas. Porque tenemos la ósmosis, ¿no? Que es un transporte pasivo en el cual no requerimos de ATP. Pero muchas de ellas sí se requiere ATP. Una de las principales ya habíamos visto que es la bomba de sodio y potasio, ¿no? Que nos va a tratar de nivelar la cantidad de sodio intracelular, tratándolo de sacar por ser un ion osmótico. Y entonces la célula lucha por estar regulando la concentración de sodio intracelular, ¿no? Siempre está queriendo sacar el sodio. ¿Sí? Y a través de la bomba de sodio y potasio, pues, saca 3 sodios y introduce 2 potasios. Y su energía, el 30% de su energía, la ocupa para esto. ¿Sí? Y ahora para comunicarse, pues requiere de la síntesis de proteínas. Entonces la glucosa es esencial y vamos a tener que la glucosa, igual que lo que vimos en las otras moléculas que nos sirven para la nutrición, ¿sí? Las proteínas y los triglicéridos, perdón, los lípidos y la glucosa van a servir para 2 situaciones, ¿no? Una, nutrición y generación de energía a través de las células, y la otra es que son estructurales. Se requiere para formar la estructura de una célula, los organelos, la membrana celular, se requiere para aumentar, por ejemplo, la cantidad de organelos. ¿Sí? Entonces son estructurales y también son funcionales, ¿no? Se requiere para que la célula tenga esa función. Ahora, los problemas de la glucosa, ¿sí? En donde vamos a poder tener hipoglucemia o hiperglucemia, ¿sí? Se dan mucho, no en las especies de granja, sino en las especies que más conviven con el ser humano. Últimamente los perros y los gatos, ya tenemos mucha cantidad de perros y gatos que tienen problemas con la glucosa, ¿no?
problemas de diabetes. También tenemos problemas de hipoglucemia, ¿no? Principalmente en pacientes que son muy jóvenes y que no pueden generar esa energía que les da la glucosa, no pueden, en periodos en los cuales ellos tienen que, como su metabolismo es muy alto, en pacientes pequeños, requieren de grandes cantidades de glucosa muy concentrada en su alimento para utilizarla mucho, pero no pueden ingerir grandes cantidades de alimento. Entonces, ese alimento debe de estar muy concentrado en esos nutrientes para que no sufran de una hipoglucemia, que los va a llevar a una hipotermia, porque esta oxidación de la glucosa nos genera calor. Uno de los componentes esenciales también para la vida es la temperatura. Y este proceso de oxidación o todos los procesos metabólicos nos van a generar cierta cantidad de calor. Entonces, cuando hay hipoglucemia, también se baja la temperatura, ¿sí? Y eso es perjudicial para las funciones vitales de un organismo. Y eso pasa en los cachorros. Entonces, la hipoglucemia o la hiperglucemia, ¿sí?, son malas, ¿no? O sea, son problemas graves que tenemos que resolver rápidamente. ¿Sí? Y tenemos que en los rumiantes, ¿sí?, en los rumiantes vamos a medir igual la glucosa, igual que lo hacíamos, que lo dijimos en un inicio, en los rumiantes, después de comer, ¿no? Después de la dieta. Porque este valor sí se nos afecta mucho cuando lo hacemos antes de que consuma alimentos. Si lo hacemos en ayunas en los rumiantes, vamos a tener alteraciones significativas de la glucosa, nos va a salir muy alta, ¿sí? Después de comer, ¿sí? Inmediatamente después de comer, vamos a tener que hacer el estudio de los rumiantes. Y en los no rumiantes, como los perros, los gatos, los cerdos, los caballos, ¿sí?, la vamos a tener que hacer en ayuno. Para no tener modificaciones de la glucosa. Y los rangos de la glucosa generalmente son muy homogéneos entre las especies, ¿sí? Los rumiantes, por ejemplo, manejan de 60 a 80 aproximadamente, ¿sí?, miligramos por decilitro. Y los no rumiantes, ¿sí?, como nosotros, manejamos de 80 a 120. Y entonces, cuando esos valores están arriba, tenemos una hiperglucemia. Y cuando están abajo, tenemos una hipoglucemia. La enfermedad que está implicada en la hiperglucemia es la diabetes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se puede, hacia grandes rasgos, por qué se puede provocar la diabetes? Ya sabemos que hay un componente del páncreas, ¿sí? El páncreas tiene las células alfa y beta que van a producir las hormonas pancreáticas.
Y una de esas hormonas pancreáticas, pues, es la insulina. Y la insulina se va a secretar cuando haya hiperglucemia, ¿no? A través de detectar el páncreas, a través de un receptor, ¿sí? Que detecta la hiperglucemia, que se llama GLUT1, GLUT2, perdón, GLUT2. Ese GLUT2 detecta la hiperglucemia y hace que el páncreas empiece a generar insulina, ¿sí? Y la insulina se produce como a través de la síntesis de proteínas, como una proinsulina. Así se produce en la síntesis de proteínas. Y posteriormente, ¿sí?, se convierte en una proinsulina. Y después en una insulina. Y esta insulina en una célula, ¿sí?, tiene receptores GLUT, ¿sí? 1, 3, 4, 5. Ya va a depender de cada célula para que tenga ese receptor GLUT, el cual llega a la insulina, se adhiere al receptor GLUT, ¿sí?, y permiten, ¿sí?, a través de la generación, estimulación del núcleo para la producción de la síntesis de proteínas, a través de la síntesis de proteínas, la generación de proteínas de transporte para la glucosa, ¿sí? Y esa glucosa puede entrar a la célula y ya esa célula ya está nutrida, ¿no? Ahora, eso es a grandes rasgos lo que sucede con el metabolismo de la glucosa. Ahora, si esa glucosa no puede entrar a la célula, permanece en el torrente circulatorio, ¿sí? Y nosotros lo conocemos como diabetes. De todos estos pasajes que tiene para que esa glucosa pueda llegar a penetrar en una célula, ¿en dónde puede haber problemas? Por ejemplo, puede haber problemas en el páncreas, ¿no? Estructurales del páncreas. Que el páncreas tenga una lesión, un tumor, algo, y que no esté funcionando bien y que produzca poca insulina, ¿sí? Y nos va a llevar a diabetes. Puede haber problemas en la captación de las concentraciones de glucosa del páncreas y que no produzca mucha insulina. Puede haber problemas en la síntesis de proteínas cuando se genera la proinsulina. La capacitación de la insulina puede estar dañada a través del retículo endoplásmico rugoso y no se convierte en proinsulina. Y de la proinsulina también puede estar alterada, ¿sí?, y que no se convierte en insulina. O no es que no se convierta en insulina, sino que puede cambiar hasta un aminoácido de esa insulina y ya no se va a acoplar a su receptor en la célula, ¿sí? Y entonces es una insulina que, a pesar de que se produzca, no se puede acoplar. O que este receptor GLUT que tiene la célula esté sintetizado mal y no se puede acoplar la insulina a él. O los segundos mensajeros de ese receptor GLUT que están dentro de la célula no manden la señal al núcleo para que dejen pasar a la glucosa. O que la glucosa no pueda entrar porque hay un problema con el receptor de la glucosa, el que lo deja pasar.
Y aparte se dice que estos receptores que tenemos, ¿sí?, son proteínas de alto peso molecular. Y por ser proteínas de alto peso molecular, se pueden convertir en un individuo en un antígeno. Y si son antígenos, podemos estar haciendo anticuerpos, ¿sí?, contra esos antígenos y nosotros mismos estarlos destruyendo y se convierte en una enfermedad autoinmune. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuántas probabilidades hay de que surja la diabetes? Esto es a grandes rasgos, ¿eh? No crean que es tan sencillo. Es el metabolismo para generar la insulina y los receptores es complejo. A ver si después encuentro un esquema de el metabolismo completo de cómo pasa la glucosa a las células. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de que surja la diabetes en un individuo? ¿Pocas o muchas? Muchas. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que un individuo tenga un tipo de diabetes en específico, por eso es que la diabetes, ¿sí?, hay unos individuos que no sé si les ha tocado conocer a alguien con diabetes, pero dicen, es que a él se le está desarrollando muy rápido, es que a él tiene con diabetes muchos años y casi no tiene problemas, o es que a este individuo tiene diabetes y los problemas se le presentaron a los 2, 3 meses, ¿no? Porque la diabetes puede surgir por cualquier problema, ¿sí?, dentro de todos estos que acabamos de ver. Y a veces es difícil saber cuál es realmente el problema que tiene ese individuo. ¿Sí? Ahora, los problemas de hipoglucemia, les estaba comentando que se presentan más en pacientes jóvenes. O se pueden presentar en pacientes adultos, caquéxicos, ¿no?, que han dejado de comer por periodos muy prolongados, ya sea por enfermedades o por la falta de nutrientes, ¿no?, porque no tengan acceso a esos nutrientes. Y vamos a tener que la glucosa está baja y la glucosa tiene que ver mucho con la temperatura. La temperatura. La temperatura corporal la tenemos que mantener y la mantenemos a través del metabolismo de la glucosa, ¿no?, de oxidar la glucosa. Ahora, ¿qué pasa con los cachorros? ¿Por qué les da mucha hipoglucemia? Porque su centro termorregulador, ¿sí?, necesita mucha energía. Y entonces ustedes imagínense a un cachorrito, por ejemplo, esto pasa mucho en los animales que son pequeños. Un cachorrito, ¿sí?, que tiene 39 grados de temperatura, un perro, un gato, ¿sí?, y que tiene a otros hermanitos, ¿sí?, que están a su alrededor y que también mantienen esa temperatura, ¿no? Aquí están alrededor de él, ¿sí? Y luego también tienen a la mamá, ¿sí?, que hace que se mantenga también esa temperatura. ¿Qué pasa si yo a uno de ellos, que tiene un mes, lo saco de ese ambiente y aunque le ponga cobijitas y todo eso, ¿qué va a pasar con su glucosa? Va a empezar a disminuir, ¿sí? Va a depender del clima, ¿no? Pero va a empezar a disminuir porque necesita generar ese calor. Y entonces ese paciente va a empezar a tener hipoglucemia.
La glucosa se le va a empezar a bajar. Y así como se está bajando la glucosa, también su temperatura. Y entonces también va a tener hipotermia. Y cuando hay hipotermia, se disminuye la perfusión a tejidos periféricos. ¿Sí? Porque la circulación sanguínea se vuelve lenta y se empieza a ver un encharcamiento venoso. Y entonces la sangre que regresa al corazón, ¿sí?, es mucho menor. Y puede surgir, cuando empieza a bajar más la temperatura, por ejemplo, si llega a 34 grados, en un cachorrito puede surgir la tromboembolia pulmonar, ¿sí?, o la coagulación intravascular diseminada y después la tromboembolia pulmonar. Y va a Dijo entrar como en embolia pulmonar. ¿Perdón? Dijo tromboembolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar, así es, a través de la Ah, coagulación intravascular diseminada. Y entonces un paciente de estos puede entrar en choque fácilmente, ¿no? Y es por la hipoglucemia, porque no puede mantener por él mismo, ¿sí?, esa temperatura corporal. A la hora de que llega esa temperatura de 37 grados, ¿sí?, como hay una hipoperfusión a nivel periférico, ¿sí?, disminuye la actividad del metabolismo digestivo. ¿Sí? Y entonces también disminuye el apetito. Y el choque incrementa esa disminución del apetito a través de que se va a producir a través de los linfocitos que se estimulan, se produce el factor de necrosis tumoral, que es lo que conocemos la caquetina, que llega al sistema nervioso central y inhibe el apetito, ¿sí? Y entonces se forma un círculo vicioso, ¿no? Ese perrito no quiere comer, tiene baja la temperatura y tiene hipoglucemia. ¿Qué pasa si yo lo quiero calentar a ese perrito? ¿Qué harían ustedes para poderlo ayudar? Porque si no lo ayudan, se va a ir. Por ejemplo, yo tengo a este perrito que tiene 37 grados, ¿no?, de temperatura. ¿Qué le hago yo? ¿Sí? Y tiene hipoglucemia. ¿Qué se les ocurre que se tenga que hacer? Porque lo primero que checamos es decir, está frío, ¿y qué hacemos? ¿O qué harían ustedes? Pues si está frío lo cubriríamos. Lo cubren aquí. ¿Quién genera el calor, la cobija o el individuo? El individuo. El individuo, las cobijas no generan calor, evitan que se escape Sería el calor. ponerle alguna cosita, ponerle algo ¿Alguna qué? caliente, como cuando calientan las toallas o algo así, ponérselo alrededor. A ver, si yo lo caliento a nivel periférico, ¿sí? A nivel periférico, ¿ustedes creen que sea suficiente para activar el metabolismo y que él solito empiece a generar calor?
No, No, se va a morir. O sea, si hacen eso, se va a morir. ¿Qué necesita el paciente? darle de comer algo con azúcar. Glucosa, ¿sí? ¿Cómo se llama el tema que estamos viendo ahorita? Glucosa, el principal componente que necesita ese paciente, si tiene hipoglucemia que ocasionó hipotermia, pues es glucosa, ¿sí? Y si nosotros aportamos glucosa, ¿sí?, a ese individuo y aparte le ayudamos a incrementar el calor, entonces sí, ese paciente va a generar calor metabólico a través de la oxidación de la glucosa y se va a poder empezar a calentar y restituir sus funciones metabólicas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros empezar a ver de un paciente, ¿no? La hipoglucemia es peligrosa, ¿sí? Porque es un proceso agudo. Y la hiperglucemia, pues es un proceso más crónico y que se representa por la diabetes. Bueno, ¿dudas que tengan?